tenía vista que no la veía. Una pausa, por favor. Creo que todos hemos oído acerca de la consejería bíblica, ¿verdad? Y sobre eso se va a tratar esto. Queremos ser lo más breve que podamos. Es algo que lo hemos oído mucho. Otros lo han oído como consejería cristiana, otros como consejería pastoral. Queremos abordarlo de una manera bíblica, reconociendo y sabiendo de que nosotros como ser humano tenemos nuestro corazón caído, y de allí la necesidad de tener en cuenta la palabra de Dios y la suficiencia de la palabra de Dios para ayudarnos en nuestro vivir diario. No es que la palabra de Dios te va a curar, te va a sanar. Sin embargo, el hábito y la manera o la cantidad en la que yo hago memoria y practico creyendo en la palabra de Dios, entonces la voy a obedecer. Y al obedecerla, mi vida va a ser transformada. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido lo que la palabra de Dios nos transforma. Y primero vamos a saber qué es la consejería bíblica. Podemos hacer también como una nube de ideas. ¿Qué es la consejería bíblica? A ver, vamos a hacer esto algo un poco interactivo. A ver si hacemos la definición entre todos. A ver, ¿quién cree una frase, algo que pueda relacionarse con consejería bíblica? ¿Cómo? ¿Qué hago aconsejar? Sí, sí. Orientación. Muy bien. Orientación. Basada en la Biblia. Ajá. Orientación bíblica, podríamos decirlo, ¿verdad? ¿Qué otra palabra? Cosita, no te he oído, ¿verdad? Bueno, sí, la consejería bíblica es un ministerio, es una práctica que se debe llevar en toda iglesia, aunque no la llevemos de manera formal. Sin embargo, cada quien lo hace. El que es padre, el que es hermano mayor, de los que tenemos cierta edad, y sobre todo que tenga cierto conocimiento bíblico, puede estar capacitado para aconsejar. Permiso, hay que tener esto, ya empezó el calorcito, esto está muy directo. Los nervios, ponen así caliente. Entonces, ¿qué es lo que hace la consejería? Busca ayudar a una persona integralmente, que está afectada por la realidad del pecado. Todos estamos afectados por esa realidad de un mundo caído, llevando la verdad de Dios que conseguimos en su palabra al corazón. Nosotros siempre oímos el corazón, el corazón. ¿Qué es el corazón? ¿Cómo aborda la palabra de Dios el corazón desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? A ver. Oye. El alma de la persona, ¿no? Oh, manita. El alma, puede ser, ajá. ¿Qué otra cosa? La voluntad. La voluntad, lo voluntivo, ¿verdad? ¿Qué más? El centro del control de la toma de decisiones. Magnífico, toma de decisiones. ¿Ah? Mental. ¿Qué más? Debe mano en la vida. ¿Ah? Debe mano en la vida. El corazón es un músculo, ¿verdad? Con 4 cámaras sistólicas, cámaras diastólicas y otras 2 que no recuerdo ahora. Demanda la vida porque literalmente es quien bombea la sangre en todo sistema circulatorio sanguíneo, ¿verdad? Y de allí, por medio de la respiración, la sangre absorbe el oxígeno necesario
para que al llegar al cerebro por medio de sus dendritas y sus neuronas podamos emitir las órdenes, el centro de decisiones, a nuestro sistema neural y por ende a la locomoción, a nuestros pensamientos, a lo volutivo, la voluntad de hacer y la voluntad de no hacer, que también a veces nos perjudica. No queremos hacer algo. Entonces allí, esa toma de decisiones significa el corazón. ¿Y eso está en dónde? ¿Entramado en dónde? Como dijo la hermana Ana. ¿Dónde está entramado, hermana Ana? En el alma. Porque allí donde está la parte sensorial, lo que oímos, lo que vemos, la piel, lo gustativo, todo radica en lo que podamos percibir del exterior o del contexto donde estemos y que sea placentero en nuestra vida. Allí es donde entra el problema del corazón. Cuando queremos darle rienda suelta a lo que queremos, a lo que nos gusta, la configuración ideal, que es la que yo quiero. Y entonces ahí, cuando no desciframos, no identificamos lo que yo hago con respecto a lo que quiere Dios que tú hagas, ahí es donde tenemos los problemas. ¿Para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios. Ese fue el objeto principal de la creación. Y cuando pecamos, cuando fueron engañados nuestros primeros padres, cuando recibieron aquella estimulación, no morirás, no vas a morir, sino que vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como dioses, vas a ser igual que Dios. ¡Wow! ¡Qué atractivo!, ¿verdad? ¡Qué atractivo era comer ese fruto! No sabemos qué fruto era. Pero esa tentación fue suficiente para que Eva y Adán cambiaran el fin, el objeto de la creación, que era glorificar a Dios. Entonces, en ese sentido, la consejería bíblica trata de orientar, como dijo mi hermano Ken, al hermano, a la hermana, a saber distinguir entre lo que me gusta, pero que es bien delante de Dios, o que sea pecado, y lo que realmente me dice la palabra de Dios. De manera para que podamos leer Romanos 15, 14, vamos a buscarlo para que leamos todo. Sepamos pues y recordemos que la consejería bíblica, valga la redundancia, es basada en la suficiencia de las palabras de Dios. El versículo 14 dice: pero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta palabra en original significa noutetia, es la raíz léxica. Y acá se escribe en un verbo presente activo, noutetin. ¿Qué significa eso? Es hacer caer la ficha. A mí me gusta mucho esa frase, siempre lo digo, todo el tiempo lo digo, esa frase uruguaya, hacer caer la ficha. La noutetia, aunque suena como amonestación, como regaño, es eso, hacer caer la idea, lo que quiere decir Dios, su interpretación bíblica, en la mente nuestra. Todos los que estamos llenos de bondad, que tengamos algún conocimiento bíblico, que sepamos abordar lo que es la interpretación bíblica para aconsejar, nosotros podemos amonestar los unos a los otros. De manera que hay una teología bíblica acerca de la consejería. No la he inventado yo, ni la han inventado autores como David Paulison, James Adams, que fue uno de los primeros, John Broder. No son ellos los autores. Hay una teología explícita acá con los versículos que vamos a estar viendo. Ahora, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Me trae una versión muy viejita, pero voy a tratar de parafrasearla a un lenguaje más actual. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así con la ayuda del Señor: toda escritura
el apóstol Pablo viene hablando a Timoteo y le estaba enseñando de que él conocía de sus persecuciones, de sus aflicciones, y todo aquel que quiere vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor. Persiste tú en lo que has aprendido, le aconseja a Timoteo, porque desde pequeño había conocido las Sagradas Escrituras. Entonces luego aquí dice estos versículos que son fundamentales. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada divinamente. Esta palabra inspirada, uno siempre cree que aspirar el aire, ¿verdad? Pero resulta que Dios, vamos a hablarlo de una manera inteligible a nuestra mente, porque siempre estamos buscando el cómo, la razón. Yo siempre veo a Germán, que siempre está buscando el porqué de las cosas, para uno comprenderlas. Y eso es normal del ser humano. ¿Se han dado cuenta, verdad? Todos lo hemos hecho. ¿Cierto o falso? Todos. Pero al Señor da, por medio de unas condiciones paranormales, sobrenaturales, como las que tuvo Pablo, como las que tuvo Juan en Patmos. Pablo dice que conozco un hombre, no sé si en este mundo, en este cuerpo, en el espíritu, pero fue ¿a dónde? Al tercer cielo, donde le fue revelado cosas que no es al hombre, que son tan solemnes, tan demasiadas únicas, que no era del hombre dadas al hombre común. Entonces el Señor, y el hombre aspiró todo esa revelación, que es lo que dice acá la palabra, el mismo apóstol Pablo. Eso que él recibió de Dios es útil y es divino, es de Dios para enseñar al día, pedagogía, ayo, para instruirnos, para formarnos, para enseñar. Luego dice para redarguir. ¿Cómo es eso de redarguir? Buscar, percibir lo que quiere decirnos la palabra de Dios, investigarlo, ver por qué está diciendo eso, ver su contexto literal, su contexto histórico, qué quiere decir el autor en el momento de ese versículo, cómo vivían la parte cultural, qué practicaban las personas a quien el autor quiso decirle esa palabra de Dios, en qué año fue, qué gobernador o emperador estaba, y de la manera en que nosotros vamos indagando y buscando qué era lo que quería decir el autor, tú más te vas a llenar, más lo vas a entender y más lo vas a internalizar, más lo vas a creer, y al creer lo que pasa, lo voy a obedecer. Esa es la fe en acción, y es lo realmente lindo e importante de leer, de escudriñar y de redarguir la verdad que hay en la palabra de Dios. Entonces luego dice que para corregir, aquí no lo voy a decir en griego, pero la palabra original es que si esta es la senda, al corregir hacerte, si estás por aquí corriendo paralelo, o por allá o por debajo, es volverte a reencauzar. Eso es corregir. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, o a los hijos que puedan tener en el futuro, es eso, formarlos, ser el ayo de aquel muchacho, de aquella muchacha, de aquel hijo, para que siempre buscando el norte, el deber ser que nos da ¿cuál manual? La palabra de Dios. De aquí la importancia, me ha salido un poquito de tema, de aquí la importancia y el consejo, para la redundancia, de que todo noviazgo entre los creyentes deben ser con otro creyente, para que no haya ese yugo desigual y toda la vida y formación del matrimonio y de la familia sea en base al manual conforme a las Escrituras. Entonces, este versículo es muy puntual. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objeto de toda esta la palabra redarguirlo? Para que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, se forme en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, completamente instruido para toda buena obra. Yo cuando a veces hablo mucho con Marco acerca de consejería y eso, a mí me gusta mucho poner ese ejemplo de los dos lobos. Un lobo
negro, llamémoslo lobo negro, que es el lobo malo, y el lobo blanco, que es la parte espiritual del conocimiento bíblico, ¿verdad? Toda persona tenemos una lucha interna, todos tenemos la lucha de la carne con el espíritu. ¿Cómo llamaríamos al lobo blanco? El espíritu, y el lobo negro la carne, ¿ok? Si tú le das rienda suelta a tus placeres, a tus deseos, a la configuración, como decimos que sepa que te gusta, tu configuración ideal, vas a alimentar al lobo negro. ¿Qué pasa? Que cualquier evento o circunstancia que se te pueda presentar en la vida, tu reacción va a ser conforme a cuál lobo. ¿Ah? Al lobo negro, la carne. Porque yo no estoy aprendiendo de Dios, no estoy practicando su palabra. Adelante, amigo. ¿Cómo estás? Pasa adelante, siéntate. Y mi reacción a poquito va a ser de lo peor porque estoy conforme al lobo negro. Pero cuando yo alimento al lobo blanco, tengo mi devocional, leo mi palabra, estoy estudiando una carta o una epístola, la estoy redarguyendo, la estoy interpretando. Cualquier evento que vaya a pasar sobre mi vida, ¿cuál va a ser la memoria que te va a venir al momento? La palabra de Dios. De allí la utilidad y la importancia de que la palabra de Dios frene en nuestras vidas. Y es lo que el consejero quiere hacerle nutequia, amonestar, hacerle caer la ficha al aconsejado que pasa por cualquier conflicto personal. ¿Se me está entendiendo? Gracias al Señor, mamá, esa es la idea, que se entiende. Porque a veces hablo un poquito, se me sale venezolano y eso, pero la idea es que todos que podamos fluir en el mismo idioma. Entonces, ¿a quién aconsejamos? Ahí siempre tenemos un conocido. Todos somos hermanos en Cristo. Todos. Pero la mayoría nos vemos aquí los domingos, ¿verdad? Pero siempre hay un vecino, los que tenemos familia, una hija. Yo tengo una escuela de consejería con mis hijas. Siempre hay una cosa u otra. Y yo vengo con otra cultura, con otros hábitos, con otras prácticas. Y mis hijas están formando en otro contexto. Entonces yo tengo que hacer una transición de cómo he sido formado yo para entenderlas a ellas. Mi esposa le ha sido un poco más fácil porque últimamente está trabajando con atención al público. Y es otra, ya habla, socializa, se puede dar cuenta Silvia, mi esposa es otra, yo me la cuido de mi esposita. Entonces, en esa manera nos gusta también adaptarnos. Me encanta Uruguay, me encanta su cultura. Pero el fenotipo, que es la manifestación de mis genes, de mi software, vamos a hacer lo que tengo aquí. ¿Podemos agarrar aquí? Oye, este hecho es fuerte para quitarse. Vamos a ver si me sale. Ajá. Parece que se va a salir. Así no era, pero bueno, algo así es. Algo así y aquí más finito. Bueno. ¿A qué se parece? Parece malo que lo quiere hacer. ¿A qué parece? ¡Ah! ¡Gracias! Está bien imaginativa, bueno, esto sí parecido, pero claro, aquí más chiquito y otro asado. Ese es el software que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano. De allí es el nacimiento de las células que genéticamente hemos heredado, pero también está la otra parte de los hábitos, la cultura y el contexto donde nosotros somos formados, criados. Por ejemplo, yo soy gemelo, mellizo, como dicen acá. Y mis padres, por alguna X otra razón, no sé qué pasó, se separaron. Uno se fue para allá, para el norte, para Dinamarca, y el otro hijo se quedó allá en el Caribe, en el sol, pegado de sol, a 40 grados bajo sombra,
en el litoral. ¿Qué pasa? Cuando se reencuentran estas personas a los 25 años, estos mellizos, aunque sus genes sean de un mismo cigote cuando estaban en el embrión y su formación celular sea idéntica, cuando se reencuentran a los 20 años, va a ser totalmente diferente. El fenotipo, que es lo que ellos van a expresar o mostrar, lo va a determinar el contexto en donde se crearon. ¿Se me entendió? Entonces, tenemos que tocar acá. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque todos los sistemas del cuerpo humano, respiratorios, bronquios, alveolos pulmonares, pulmones, el sistema sanguíneo, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, ¿cuál otro? ¿Van a la chuleta? El sistema cardiovascular que yo diga, el sistema, el locomotor, el neurocerebral, ese es el más importante. ¿Por qué? Porque el neurocerebral me hace la sinergia o articula las reacciones de glándulas, de neurotransmisores, de mi contexto, de mi estado de humor. Entonces, ese equilibrio que hace el sistema, voy a aprender como estaba haciendo ahorita Daniel, del sistema cerebro inmunoendocrinólogo. Cuando era la confraternidad, bueno, el sistema cerebro inmunoendocrinólogo. No, endocrinológico. El sistema cerebro inmunoendocrinológico es articulado de una manera tan perfecta. ¿Ustedes se imaginan cómo fue Adán y Eva? ¿Será que le faltaba un poquito? No, que le falta esto, le falta melatonina, que le falta el cortisol, tiene mucho cortisol. No, pero aquel es más suave, más estable. ¿Se imaginan que eran así? Yo creo que eran la banana, perfecto. No le dolía nada. Era lindo, perfecto. El hipotálamo mandaba todas esas sensaciones por medio de las hormonas para sentir el frío. No, porque había un rocío. Recuerden que no llovía, no habían 4 estaciones como ahora. Era una esfera, donde se como llama la Biblia, las compuertas o una burbuja, por así decirlo, donde la flora y la fauna se alimentaban de un rocío, solamente lo necesario. La temperatura y humedad tenían una sinergia perfecta. Y de hecho sabemos que nuestros primeros habitantes, que dice la Biblia, ¿cuántos años vivieron? De 900 y de él. Matusalén, 969, y el otro, Adán. ¿Qué pasó? El pecado. El pecado. Entonces, si es verdad que muchas cosas de nuestras enfermedades no es por culpa de un pecado, que dice esto, te va a pasar esto, eso es porque tú pecaste. Ay, ¿por qué me está pasando? Algún pecado tiene. Muchas personas creen, y como ciertas denominaciones. Entonces, estos sistemas hacen esa sinergia del cuerpo, no son sistemas independientes, aunque hemos nombrado por sistemas, con sus órganos, con sus hormonas, con sus neurotransmisores y sobre todo la vía neural. Todas esas conexiones eléctricas que tenemos internas, que en la parte evolutiva, como decía Marco, que es el control de nuestras acciones, nosotros hacemos la locomoción. Quiero un paso, quiero un paso para atrás, volteo, voy a escribir. Todo eso que con el contexto y formación educativa y cultural que tengas, vas a hacer esa locomoción. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque es como algo muy interesante para saber cómo se manifiesta la corrupción de tantas cosas tan perfectas. Yo me pongo a ver, yo siempre he trabajado en la industria, lo puede decir Martín, Germanita también. Hay muchas cosas electromecánicas, electrónicas o eléctricas que son imitación del cuerpo humano. Sensores, lo capacitivo, lo inductivo, la bomba. Ahora los scroll, esos compresores hacen como imitan el sistema sistólico y diastólico de un corazón. Entonces,
la maquinaria humana fue hecha de una manera tan preciosa y tan perfecta, y a causa del pecado y de los malos hábitos que tenemos, creamos entonces lo que no deseamos, la enfermedad. La enfermedad, aunque puede ser heredada congénitamente, también nosotros por hábitos podemos estar enfermos. De hecho, tú puedes estar muy sano y puedes venir de unos padres con un buen genotipo, con un buen software genético. Pero si tú comes mal, no duermes bien, trasnochas, comes basura, hermanito, usted aún joven, usted va a empezar a sufrir las consecuencias de estos hábitos que tiene. En contraproducencia, positivamente hablando, si tú tienes genética de padres diabéticos o con cáncer, por buenas prácticas de alimentación, de sueño, de no tener problemas indebidos, tú puedes retrasar o despistar ese ADN, esa información genética que tienes en ti, las puedes despistar. Mínimo, puedes retrasar la enfermedad, puedes retrasar un tumor maligno que te podría salir y te hace la vida útil más larga. Eso lo dice la biogenética, la epigenética. Con esto quiere decirte que no estamos inventando nada. Todo lo creó Dios. Y que para uno entender a la persona, debemos oírla. Debemos hablar con la persona. Debemos conocer a la persona o al aconsejado a quien vayamos a hablar, a quien vayamos a aconsejar. Y estas cosas podemos también entenderlas de que no hay nada que fue que tú quisiste inventar, no hay nada que yo lo quiera decir porque me da la gana, no hay nada que tú creas que no tiene una causa, todo tiene una causa. Y en el conflicto de nosotros, aparte del mundo corrompido que estamos, nuestros hábitos y nuestro contexto de donde hemos sido formados van a ser como los causales de esa conducta, de esas reacciones que pueden ser cambiadas. ¿Con qué? Con un buen entendimiento de la palabra de Dios. Por supuesto, una persona que no sea creyente, ¿cuál sería el primer consejo? ¿Ah? Claro, ese sería el primer consejo. Una persona que no sea creyente, concha hermano, mira, hermana Silvia, yo creo que me tengo este problema así. Ah, bueno, ay, tú crees en el Señor Jesucristo, hiciste, concha hermano, no sé, tengo dudas, no puedo creer. Ah, ok. El primer consejo de Silvia va a ser evangelizar a esa muchacha, por así decir, y así viceversa para todos. Entonces, mantenemos separado lo que es las cosas que tú puedes practicar, las cosas que tú puedes buscar, las cosas que te puedes informar, pero otra cosa es cómo está tu corazón, cómo están tus pensamientos, cómo está lo que estás creyendo, lo que tú quieres hacer, cómo está yo le llamo así, esa configuración interna que tú tienes, hacia dónde vas, qué es lo que quieres y qué es lo que aspiras. El Señor nos dice en Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Cuando tenemos una alma bien formada, con un buen conocimiento bíblico, no es como dijimos al principio, las reacciones de nosotros van a ser muy diferentes. Y en Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesús enseña que del corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad, homicidio, adulterio, orgullo, insensatez. La consejería bíblica no se limita a modificar conducta. Tú tienes esto, vamos a meterte este versículo que va a cambiar. No. Si no hay una fe, si no hay una práctica, un buen hábito de conocer la palabra de Dios, vamos a ser transformados, como decíamos al principio. Si yo no obedezco la palabra de Dios, yo no voy a sentir la transformación. Nosotros, en nuestra vana manera de vivir del hombre viejo, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, cuando creímos, nosotros nos despojamos
aunque podamos reincidir, pero ya no somos practicantes en una frecuencia del pecado como lo hacíamos anteriormente. ¿Están de acuerdo? Ya yo no soy un practicante del pecado. Puedo meter la pata, uy, volví a hacer esto. Pidamos, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo el justo. A veces, como decía el hermano que en oración, sin caer en religiosidad o fanatismo, o querer que por práctica, aunque tú no la sientas, solamente lo voy a practicar para ganar el cielo, por así decirlo, o para ganar las bendiciones que Dios ofrece en su palabra, de hacer esto y hacer esto. Pero tu corazón, tu alma, aún no ha sido transformada. De allí la necesidad de transformar a diario tu alma. Hay un dicho que dice: todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Están de acuerdo con eso? Y es verdad. Todos los días siempre va a haber algo que, mira, hasta que muramos, hermano, bueno, vas a conocer la muerte. Hasta el día que muramos, nosotros vamos a aprender. Entonces, en la manera o en la medida en que yo alimente ese conocimiento de Dios y que el consejero, en este caso, aporte esa orientación, me gustó mucho esa palabra, esa orientación para canalizar al creyente que tenga un conflicto a lo que quiere Dios de ti, a darle la gloria a Dios. Porque el que quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? ¿Negarse a quién? A sí mismo. De que, ay, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esos terremotos? No entiendo, porque Dios castiga a esta gente inocente, tan buena, tan preciosa. Y no es así. Todos somos merecedores del infierno, hermano. Que, perdónenme, suena durísimo, pero todo humano en pecado es merecedor del infierno. Así que la misericordia de Dios y la gracia por medio de la fe, la que nos ha hecho salvos, la que nos ha justificado delante del Padre. No es que tú seamos unos santitos con nuestras aureolas acá, que no hagamos nada, no. Es que tenemos posicionalmente delante de Dios, somos adoptados como hijos. Y además de ser adoptados, somos justificados por solamente creer de que Cristo y su obra redentora fue suficiente para darnos la salvación. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la organización que debemos tener, darle un consejo a las personas que no sean creyentes. ¿Y cómo podemos hacer? La primera pregunta que uno debe hacer para una persona a quien se quiera aconsejar: ¿qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Conectar mi corazón con de Él, oírlo, que Él hable bastante, que descargue. Por supuesto, tú estás tomando nota, tu cuadernito. Tomar nota de qué, para saber discernir qué es lo que tiene o cuál es la trama de su corazón. ¿Me estoy explicando? Dependiendo de la trama, de lo que él vaya diciendo, entonces yo voy con mansedumbre, con amor, como un hermano, como que yo también puedo estar en ese lugar. A mí también me puede pasar, puedo tener el mismo conflicto de ese hermano a quien yo estoy aconsejando. Entonces yo con ese temor, con ese amor, con esa mansedumbre y empatía, usando la palabra de Dios, es que entonces yo voy a ayudarlo, a confrontarlo con la verdad bíblica. John Broger, en su libro de autoconfrontación, tiene unos principios muy buenos allí, que habla de cómo confrontar tu vida, cómo confrontar lo que yo estoy haciendo, cómo estoy actuando, conforme a la palabra de Dios, y uno se va a dar cuenta que, wow, así no era, pues yo iba. Yo como estoy andando, me falta esto. Entonces, la palabra de Dios te va encauzando, te va moldeando. Ya no estás moldeándote a la moda, a lo actual, a lo que te gusta, a lo chévere, a lo lindo, a lo que se está usando, sino que uno ya se está moldando al nuevo conocimiento de quién. ¿Ah? Al nuevo conocimiento de Dios, de su palabra. ¿Y cuál es el objeto del consejero al aconsejado? ¿Cuál es el objeto de esa relación? Corregirlo, conectar con él, hacerle caer la ficha, no por ti, por tu léxico, por las cosas lindas que vaya a hablar, por la palabra de Dios, pero también sabiéndola interpretar. Haciéndole caer la ficha, bueno, esa frase que es linda, para que él sea conforme a quién, a la imagen de quién, de Cristo.
¿Por qué llamaron cristianos los primeros allá? ¿En dónde fue que llamaron cristianos por primera vez? Antioquía. ¿Por qué? Hablaban como Jesús. ¿Por qué? Enseñaban como Jesús. ¿Por qué? Se comportaban casi como Jesús. Una de las frases que le dijo aquella mujer a Pedro cuando negó al Señor, ¿cómo fue? Tú eres uno de ellos, hablas como él. ¡Wow! Y lo negó. Es otro cuento. Pero bueno, a veces soy Pedro también. No lo he negado, gracias al Señor, pero a veces me espero. Se le ha seguido por los impulsos, le daba mucha comida al lobo negro. Y no estaba la Biblia. Estaba comenzando la iglesia. Y vemos cómo fue usado Pedro. Tú también puedes ser usado como Pedro. Todos nosotros somos Pedro en algún momento. Pero podemos ser usados, podemos ser restaurados y usados para darle gloria a Él. Entonces, la respuesta que uno debe tener a esas preguntas que le hicimos, que estaba pensando, que deseaba, cuál es su miedo, cuál es tu conflicto, cómo estás tratando a los demás, en tu familia, cómo estás en tu relación con tu esposa, qué te pasa con tu esposo, con tu hija. Entonces uno en base a eso va haciendo esa respuesta, lo que debe hacer, que dice Dios. Porque yo te... Bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Oye, de verdad, si la persona es creyente, va a ir aceptando esa verdad que a veces es dolorosa, pero esa verdad es la única que puede hacer ver el deber ser y el objeto con el cual fue creado. Entonces, la diferencia entre una consejería meramente conductual, ¿cómo vamos con el tiempo? Cosita. Oigo muy bien, ¿no? Entre una consejería meramente conductual, debes hacer esto, practica esto, practica esta hora, tómate esto, deja de comer esto. No, eso es algo conductual. En diferencia de una consejería bíblica, es que no se quiere que vaya a ser semejante a Cristo en su manera de pensar, desear y responder. Podría ser, porque Él es perfecto, pero ese es el norte. Que nosotros pensemos, me pasa esto, ¿cómo diría el Señor acá? ¿Qué pensaría el Señor acá? ¿Qué dice Pablo respecto a esto? ¿Cómo dice Juan con respecto a esto? Oye, es mejor callarse. Cuando hay un evento o una circunstancia en la que no sabes qué hacer, busca la ayuda. Pide ayuda al Señor. Generalmente todos lo hemos leído, pero no la tenemos en el momento de la memoria. Pero si tú oras, el Señor te da la memoria. Me ha pasado, o sea, como dije al principio, mis hijas son una escuela para mí. A veces, ¿qué me pongo? Yo, oye, ¿qué es lo que es? Aquí está, a veces me das internamente calladito, pero bueno, retomando lo que estamos hablando, hija, mira, todo cambia. Todo cambia. Por cierto, le estaba hablando de Lucas, me dijo, sí, me estás explicando, gracias, Silvia, me estás explicando, Silvia, respecto de que uno de los pensamientos, lo que era el corazón y el alma, ¿viste? No te inventarlo. Eso está aquí, en la palabra de Dios. Entonces, no quiero cargarles más, esto es solamente una introducción. Si se puede, la próxima vez que me toque predicar, vamos a ir andando en cómo hacerlo. Esto es solamente lo que es la consejería. ¿De qué trata la consejería? ¿Qué va a hacer o va a pasar con el aconsejado? ¿Hacia dónde lo vamos a inducir? No sonaría raro. A orientar, la palabra que hay, a orientar a que el aconsejado vaya según la palabra de Dios. Capaz que no lo haya entendido, hacerlo entender para que él confiese. Si no tiene otra cosa que debe tener el consejero, esa ética, ese grado de confidencialidad, que lo que diga el aconsejado a ti se queda entre tú y él. Ciertas normas también se aplican, más que no da el tiempo, esta es la introducción. Pero por lo menos una hermana que hermano Claudia, una hermana linda y bella, y sí, vamos a aconsejar, pero nos vamos solos, vamos a tener una... Pero no, cuando una muchacha quiere, yo voy con la esposita. Y viceversa, si mi esposita está aconsejando, y viene un hermano, bueno, vamos a hablar con Claudia y vamos a hablar. ¿Entiendes? Sobre todo cuando son matrimonios. Entonces, en ese sentido, hay ciertas pautas que luego se darán daremos a conocer más a fondo, pero la meta final de la consejería es
ser conforme a la imagen de Cristo. Para que sean hechos conforme, Romanos 8:29. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice: porque lo que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros como iglesia somos como los hermanos, el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la primicia. Entonces, 2 de Corintios 3:18 también nos dice algo al respecto, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, metanoia, cambiados. No hay otra palabra, transformado es la mejor. De gloria en gloria, en la misma semejanza o parecer como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Parecernos lo que actúa el Espíritu del Señor, que nos ha sellado y que mora en ti y en mí. Y por último, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros. Otro de la teología de la consejería. Amonestándonos, aconsejándonos unos a otros, con salmos, himnos, canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por Él. Todas las cosas que tú haces en el día, las haces en el nombre del Señor Jesucristo. Un reto que podemos tener. Todas las cosas que yo haga deben ser en el nombre del Señor Jesucristo. De ahí la importancia, hermano, de cuánto tengo yo de la palabra de Dios, cuánto va a ser mi reacción a los eventos y circunstancias de la vida. Si tú tenemos poquito, nuestra reacción va a ser más conforme al lobo negro. Pero si tenemos bastante alimentado ese lobo blanco, vamos a ser mejores. Recordemos pues que la transformación es diaria, la restauración es diaria. Cada creyente tiene un proceso diferente, es verdad, pero todos los días nosotros debemos cambiar para bien. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Podemos mejorar, podemos ser mejores en cuanto a lo evolutivo, en que tengamos esa voluntad, ese querer de adorar a Dios y de serle obedientes. Que el Señor prospere su palabra. Dios y nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu Hijo Cristo. Gracias por habernos adoptado como hijos tuyos. Gracias porque tenemos esperanza en ti, por medio de Él, de que si morimos aquí, estaremos allá en la gloria celestial, y que cuando el Señor venga, seremos resucitados entre los muertos también, así como Cristo lo hizo en la primicia, y estaremos en un cuerpo incorruptible, transformado por la eternidad, para estar dándote gloria, viéndote sin cansancio, sin enfermedad, donde no existe la luz, donde no es necesaria la luz, porque tu gloria es suficiente. Ayúdanos, pues, Señor, a serte obedientes, a practicar esa fe, la fe en acción, esa obediencia, para que podamos ser mejores y ser conforme a la imagen de Cristo que Él debe ser. Ya nos conviene a nuestros hogares y recibir nuestra gratitud que te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús.